Buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, estoy muy nerviosa. Es el primer video que voy a subir y compartir en este medio, en esta red. Eh, Hay muchas cosas que vengo pensando, las vengo un poco compartiendo en Instagram, pero siento que hay algunas cuestiones que requieren otro proceso, que requieren otra escucha, que requieren eh, otra tranquilidad a la hora de transmitirlo y que tanto Instagram como TikTok son redes que, si bien no uso TikTok, es todo más efímero, más rápido, más de consumo inmediato. Y siento que esto requiere otro proceso, otro diálogo y otra profundidad que es un poco, quizás como a mí me gusta. Eh, Vamos a hablar un poco de todo, pero vamos a hablar un poco de todo desde el camino que a mí me tocó recorrer, entre comillas, espiritualmente. Eh, no sé si se escucha la música de los vecinos. De manera consciente y eligiéndolo, mi camino, no sé si la palabra es de búsqueda, pero de contacto con lo espiritual de manera consciente, de meterme a aprender distintas terapias y a ver qué había ahí para mí, empezó en 2020. Ahora, si yo me tengo que remontar a mi camino espiritual, como buscando un algo más que alguien me resuelva algo de afuera, empezó más o menos en 2010, cuando llego al campo de en aquel momento Roberto Russo, que curaba arriba de un caballo. Ahí fueron como mis primeros indicios de contacto, eligiéndolo y yendo a un lugar donde alguien curaba, y había mucha gente, y había rondas, y se armaban fogatas, y se compartía mucho. Había muchas experiencias. Inicialmente llegué ahí no por mí, sino para llevar a alguien más. Y terminé quedándome y terminé construyendo mi familia del campo, les digo yo, que quizás hoy no estamos tan conectados, pero sí nos saludamos para los cumpleaños y honestamente los guardo con mucho amor en mi corazón. Bueno, después de eso hice mi primer constelación en 2015. Eh, a partir de esa constelación me separo y retomo la universidad. Por cierto, soy licenciada en administración. Me recibí en el 2019, hoy no ejerzo como tal. Hoy estoy en el camino de las terapias energéticas, holísticas, formándome un poco en coaching emocional ahora, en terapias regresivas, habiendo empezado la carrera de psicología, que por ahora la dejé en stand-by porque estoy con muchas cosas al mismo tiempo y pensando si efectivamente quiero eh, dedicarme por ahí o si quizás quiero tener una formación quizás más autodidacta para complementar un poco con diplomados, con otros cursos y no con tanta profundidad como la psicología. Eso todavía está en veremos. Pero bueno, eso es a modo introductorio. A mí acá sí lo que me interesa traer un poco es que en todo lo que fui leyendo, creo que fue, y acá no sé si voy a meter la pata, ¿no? Pero algún filósofo, me atrevo a decir que fue Sócrates, me arriesgo, pero sé que algún filósofo en la antigüedad ha dicho que el camino es conocernos a nosotros mismos, ¿no? Conócete a ti mismo. Y siento que es un poco un camino de deconstrucción, el camino de la espiritualidad, entre comillas, de la deconstrucción de quienes nos impusimos ser en algún punto. No sé si quiero usar la palabra compramos, ¿no? Pero sí hay algo que yo traigo mucho cuando hablo con cualquier persona y es que nosotros estamos armados de nuestra historia. Entonces nosotros vemos el mundo de la manera en que nos enseñaron que el mundo funcionaba. Entonces lo que nos enseñaron en jardín, lo que nos enseñaron en primaria, lo que nos dijeron papá y mamá que había que ser, que había que hacer, es nuestra construcción cultural y social. Entonces todo lo que se sale de esa cajita, por un lado, a muchas personas le genera mucha resistencia
Y por otro lado hay personas que permiten que esas cosas que salen de la caja, buscar y decir, a ver, ¿qué puedo descubrir acá que no estoy viendo? ¿No? Y yo creo que estoy con un pie en cada vereda. Cuando lo espiritual llega a mí de manera disruptiva, empiezo a hacer masajes, yo digo que se despertaron mis manos cuando empecé a hacer masajes, y al año, que fue el 7 del 7 del 2021, si no me equivoco, canalicé mi primer terapia energética, me empezaron a llegar símbolos, estaba sentada escribiendo y me empezaron a llegar símbolos con significados de para qué se utilizaban. Y yo me acuerdo que después de eso me puse a llorar porque fue como, ¿qué pasó acá? Me volví loca, ¿qué está sucediendo? Entonces a partir de ahí empecé a hacer un caminito, en meterme en registros akáshicos y aprendiendo distintas terapias para ver qué había y qué me traía todo eso porque lo desconocía por completo. Y acá es un poco donde aparecen muchas de mis resistencias hoy todavía en mí, ¿no? Porque tengo una parte muy mental que se para y me dice, esto no puede ser, esto no puede estar pasando, esto no es real. Y tengo la otra parte que se me para al lado y dice, está sucediendo, estás escuchando el testimonio, estás teniendo la evidencia, o sea, esto está pasando. Por más que vos quieras que esto no sea real y que no tengas una respuesta que a vos te satisfaga mentalmente, no quiere decir que esto no esté sucediendo. Acá tenés la evidencia del cambio, el proceso que se está generando, que está trayendo mayor perspectiva o colocarnos en un lugar de observador. eh, o mayor quizás conocimiento. El punto es, me perdí. Déjenme retomar. Bien, esta resistencia, ¿no? De mi parte que dice, mirá, acá están las evidencias, o sea, estás escuchando la evolución que tenés de la sesión, estás escuchando lo que se genera, estás escuchando lo que se mueve, y yo siempre digo, mis consultantes son mi evidencia de cómo esto se mueve, de lo que pasa más allá, pero yo todavía estoy sentada en un lugar en el que miro y digo, esto no puede ser posible. A todo esto es muy curioso porque leí mucho, bastante. eh, y si nosotros nos remontamos a todo tipo de lecturas, podemos pasar por el espiritismo de Allan Kardec. Me formé en chamanismo también, en chamanismo transcultural, en Fundación Columbia con Gerardo Ruemer, que es de la línea de Michael Harner. Hablamos de los centros energéticos y los chakras, que más o menos también van como en la misma línea. Hablamos de David Hawkins y sus niveles de conciencia, ¿no? Eh, y después nos podemos meter en la línea quizás maya, en la hindú y en distintas cuestiones que si nosotros lo llevamos, es más, física cuántica o mecánica cuántica, donde el observador al observar colapsa, ¿cómo es que dice? Es como si la onda colapsa bueno, y genera una realidad, ¿no? O sea que el observador interviene en esa realidad que se está generando con su observación, precisamente, o su intención. Bueno, eso Dagacetti se lo va a explicar mejor, o Pablito hizo, yo ahí no entro. Ya me voy a sumergir un poco más, pero entiendo también que si nos ponemos a revisar desde, incluso me atrevería a decir que antes de Cristo al día de hoy, todas las líneas por las que nosotros pasemos, nos vamos a encontrar que hay algo más allá de nosotros, en lo que nosotros tenemos algún tipo de intervención que hace que la realidad se transforme. Las religiones se pueden concluir en el amor. Después podemos hablar del gran espíritu, podemos hablar de Dios, podemos hablar de inteligencia universal, podemos hablar incluso de mentalismo, ¿no? De hecho, a mí me voló la cabeza cuando entendí que un pensamiento es energía en acción. Y fue como, ok, cada vez
que yo estoy dirigiendo un tipo de pensamiento hacia algo o alguien, yo estoy mandando una pluma o una daga. Y es como, ok, y ahí también se entiende por qué muchas corrientes espirituales nos traen al aquí y ahora. Porque en el aquí y ahora y en presencia yo no estoy pensando en otros. No estoy emanando y dispersando energía y mandando dagas o plumas hacia alguien, sino que tengo mi energía completamente enfocada en lo que está sucediendo ahora y en ese enfoque y en esa alineación estoy trabajando con la divinidad, con la conciencia de unidad, con el gran espíritu, pero bueno, eso siempre pasando por el corazón. Y si nos corremos un poco de esta mirada más mística y enorme, nos vamos un poco, nos podemos ir a la línea de el espiritismo, ¿no? Y lo puedo traer acá en paralelo también a David Hawkins. David Hawkins, desde el mapa de la conciencia, te arma un mapa que va del nivel 0 al nivel 1000, donde 1000 es la iluminación. Si mal no recuerdo, el 200 o el 250 es la neutralidad, y ahí ya empieza a cambiar. Y lo que te plantea es que depende tu estado vibratorio, o sea, en el nivel ese que vos estés, estado vibratorio, miedo, culpa, vergüenza, todo va a funcionar desde ahí. Ahora, si yo eso lo llevo al paralelismo de Kardec con el espiritismo. Kardec y el espiritismo lo que plantean un poco es que no hay espacio vacío, y esto también lo plantea la mecánica cuántica, ¿no? Que todo lo que parece vacío son espíritus de todos tipos de realidades que nosotros no podemos captar y no podemos ver porque estamos en otra frecuencia y porque vinimos a experimentar esta tangibilidad. Que nuestro espíritu puede sentirlo y captarlo, pero nuestro ser humano no. Ahora, ¿qué sucede? En la situación en la que yo me encuentre, en los sentimientos y las emociones con las que yo esté conectando, va a suceder lo mismo. Voy a conectar, va a ser como una antenita, una radio que emite una frecuencia y conecta con espíritus de esa frecuencia. Y esos espíritus se mueven para todos lados porque son mensajeros. Entonces, desde chamanismo, donde plantean el pensamiento es una intención y es energía en movimiento. Desde la mecánica cuántica, donde el observador genera un efecto en la energía que parece vacío. Desde Hawkins, que plantea que según el nivel de conciencia en el que nosotros estemos, vamos a estar moviéndonos, viendo y generando esa realidad a grandes rasgos y en resumen. Y desde el espiritismo, donde eso que yo estoy vibrando o emitiendo, hay espíritus constantemente al servicio, yendo y viniendo y moviendo también esa energía y esos mensajes, todos nos están hablando de lo mismo. Y nos podemos remontar a los antiguos filósofos y empezar a meter un poco también en las religiones, cielo e infierno. Entonces, de repente, es decir, ok, acá todo está hablando de lo mismo, cada quien desde su perspectiva y desde su concepción del universo y desde su bagaje. De hecho, a mí esto me llegó un poco el año pasado, no, el anteaño, cuando hice la formación en chamanismo. De repente fue entender y comprender que lo que a nosotros nos llega cuando nosotros vislumbramos esos mundos imaginarios, nos llega en función de nuestra concepción interna, de nuestra percepción y de los conocimientos que tenemos. Si nos llega algo de fuera de eso, que es muy disruptivo, puede romper la vasija, diría la cábala, ¿no? Entonces, cuando nosotros conectamos con ciertas cuestiones, esas cuestiones las simbolizamos en símbolos, valga la redundancia, o podemos meter quizás también un poco los arquetipos, donde nosotros podemos traducirlo sin salir corriendo. Bueno, según yo,
Eso a mí no me pasó, porque a mí me llovió un montón de información. No se rompió la vasija, estamos todavía buscando un punto de anclaje. Y tuve que empezar a buscar cómo sustentar esto que me había llegado, porque en mi casa, si bien estoy bautizada por Iglesia Católica y también me presentaron en la evangélica por papá y por mamá, después nunca se habló de religión. En casa era trabajar, sacrificarse, traer la comida a la casa, mamá encargarse de los hijos encargarse de estudiar y bien, gracias. Entonces hubo muchas conversaciones que no tuvimos y cuando yo empecé a tocar estos mundos también empecé a estar como en guerra con mi familia por ser la loca que venía y hablaba de esferitas de colores, de corazones, de amor. Y siempre es este sentir que acá hay algo que falta, acá hay algo que no me cuadra, acá hay algo que no me cierra, que es precisamente eso, el decir, ok, hay una inteligencia, hay un origen, hay un algo más allá de cómo esto está, que hace, que es un poco también hacia dónde nos dirigimos. De hecho, leyendo a Kardec, Kardec trajo mucho en el libro de los espíritus esto de que cuando se creó absolutamente todo, desde cero, 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 hace mucho tiempo atrás, las almas se crearon neutras. Entonces, en esta neutralidad de que las almas se crearon neutras, se les dejó el libre albedrío para que cada una vaya avanzando, conociendo y experimentándose a sí misma. Y que el objetivo es la purificación, la perfección, la iluminación, y ahí toma la corriente que más te guste. Pero no hay una cuestión de un Dios castigador, sino de, quizás acá entra un poco la palabra karma, de que lo que yo voy haciendo lo tengo que volver a experimentar para expiarlo, para sanarlo, para repararlo. Entonces, todo lo que nos sucede no es un castigo de Dios, sino que es consecuencia de nuestras propias decisiones que vamos experimentación tras experimentación para ir reparando, evolucionando hasta llegar a la perfección, iluminación, purificación, y que un poco el objetivo del alma en esencia es llegar a ese punto iluminado de perfección donde claramente no vamos a estar habitando estos cuerpos humanos con esta densidad, por lo menos, porque esta densidad no puede sostener espíritus de esa frecuencia. Pero sí vamos a estar habitando otros mundos con otra materialidad y se apunta un poco como a mundos perfectos, entre comillas, donde todo es amor. Y el planeta Tierra como un planeta de expiación, de aprendizaje. Que vuelvo, si lo volvemos a revisar en distintas líneas de conocimiento, vuelve a aparecer esta información. Entonces es un poco venir a compartirles este proceso en el que yo me estoy encontrando en este momento, que un poco lo que hace es, hay como dos veredas, ¿no? Esta ok, todo esto sucede y no sé qué nombre le podemos poner a esto, pero está siendo. Por más que vos creas o no creas, esto está pasando, ¿no? Y lo podés sustentar con todas estas teorías que en distintas líneas todas dicen lo mismo con distinto nombre. Entonces eso te saca como un poco del miedo, de la locura y de decir, ok, ¿qué está pasando acá? Que no sé qué es. Y también un poco lo que en algún momento me compartió mi profe de chamanismo, Gerardo, que él plantea que 1 más 1 no es 2 en mundos extraordinarios. En mundos extraordinarios 1 más 1 nunca te va a dar 2 porque no es un mundo lógico como este. Entonces, claramente hay algo que excede nuestra capacidad lógica y humana y que funciona más allá de nuestra terrenalidad. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cuál es el objetivo de esto? Y ahí es donde entra nuestro trabajo personal para conocernos, para descubrirnos y para caminar en esa evolución e ir liberándonos, entre comillas, del sufrimiento, del dolor, de la angustia, porque hay otra manera de ver todo esto. Cómo cada uno llegue ahí, ya es tema de cada uno, pero sí comprender que hay otra manera de ver el mundo, hay otras maneras de conocerse
que todas llevan a lo mismo, desde la ciencia con la física cuántica y la mecánica cuántica a lo más espiritual que te puedas encontrar. Pero todo habla de la evolución del alma, del despertar, de la hipnosis, del daño, del enceguecimiento en ojo por ojo, y empezar a traer granitos de arena de amor, de luz, de claridad, de discernimiento, y en eso ir construyendo nuestro propio castillo personal y crear claramente un mundo mejor, más amoroso, donde haya menos intención de dañar, donde haya más reconocimiento de nosotros, de nuestras acciones, responsabilidad y amor, ¿no? Y conectar con ese amor que, más allá de la trascendencia, más allá del destino del alma, para vivir mejor, vivir más tranquilos, vivir en armonía y salir de esa cajita inmediata que nos dice que todo lo que está afuera nos va a llenar, cuando en realidad hay un mundo invisible que, de hecho, si nos vamos a Jung, el 95% nuestro es inconsciente, más o menos, y somos conscientes solo del 5% de lo que pasa. Entonces, poder entender que hay un mundo invisible, con el nombre que le quieran poner, que nos asiste, que nos acompaña, que nos guía, que funciona con nosotros y que va a funcionar en función de la frecuencia y el nivel con el que yo esté. Entonces ahí es donde aparece el trabajo interno de siempre estar encontrando el aprendizaje, ir avanzando, ir viendo las cosas con amor, con dulzura, con trascendencia, y comprender que todas las almas estamos aprendiendo en el proceso. Ahora, por eso no nos vamos a dejar pisar la cabeza. Vamos a poner los límites que corresponden con amor, vamos a tomar los caminos que correspondan, y ahí cada alma irá viendo su proceso y su trabajo interno que colabora a la gran red y al gran todo. Así que bueno, quería un poco traer todo esto que estoy amasando un poco, para que podamos ver un poquito más de lo que vemos y dejemos de juzgar tanto, porque al fin y al cabo es todo lo mismo con distinto nombre, y el camino es el amor, más tarde o más temprano, y un poco es, como diría Corbera, que claramente lo dice mejor, es ir desaprendiendo esas perspectivas que a nosotros nos alejaron del amor, del perdón y de la compasión. Entonces, desaprender todo eso para volver a conectar con esa esencia y vivir mejor nosotros y colaborar en la creación de un mundo mejor y más amoroso. Y bueno, en el camino nuestra alma evoluciona y se va purificando también de acuerdo a las distintas corrientes que hablan de purificación, de perfección, de iluminación, etc. En fin, todo eso espero que haya sido claro. La idea es también un poco, más que dar respuestas, abrir caminos de cuestionamientos personales para ver a cada quien qué le cuadra mejor en su camino personal para ir en esa trascendencia, porque la idea es de hecho trascender esta hipnosis, este cuento, esta historia que nos contamos de quiénes somos como humanos, cuando en realidad hay un 95% fuera de todo eso que está esperando ser descubierto, movilizado, puesto en escena e integrado, ¿no? Así que bueno, si llegaste hasta acá, gracias por escucharme, te mando un abrazo y dejo abierto cualquier tipo de comentario, sugerencia, incluso guía o cosa que me puedan enseñar, que a mí incluso se me esté escapando en esta mirada del mundo que estoy teniendo. Gracias, 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 y que tengan un lindo día.